Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El director francés, parte importante de la generación llamada Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, decía que la fotografía es una verdad y el cine, una verdad 24 veces por segundo. Al mismo tiempo que esta emisión, se está llevando a cabo la premiación número 95 de los premios Oscar. Cerca de su centenario, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se dispone a premiar a lo mejor del séptimo arte. La mejor película se la disputan directores como Steven Spielberg, James Cameron y Baz Luhrmann. En la categoría de mejor actor destaca la nominación de Brendan Fraser, un actor que había estado fuera del circuito varios años, conocidos por algunos blockbusters de corte comercial en la primera década del siglo, como Tarzán o La Momia. Fraser sorprendió con su papel en La Ballena, una película de Darren Aronofsky sobre un profesor deprimido con obesidad extraordinariamente mórbida. Parece difícil que alguien le quite el Oscar a Fraser. Las favoritas para llevarse la estatuilla de mejor actriz son Ana de Armas, por su interpretación de Marilyn Monroe, y Cate Blanchett, quien interpretó a la directora de orquesta Lydia Tarr. Adaptación a la pantalla de dos clásicos de la literatura se colaron a las ternas de las mejores películas del año. La reinterpretación de Guillermo del Toro de Pinocho, de Collodi, y la versión del director alemán Edvard Berger de la novela Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. Aquí tengo yo esta edición de Gribaudo y esta de Sin novedad en el frente, de Navanona. Hoy hablaremos de las historias detrás de algunas de las películas nominadas. El diálogo entre cine y literatura comenzó hace más de 100 años con la invención del cinematógrafo y sigue vigente hoy. No se vaya, acompáñenos unos momentos en esta emisión sobre la 95 entrega de los premios Oscar, las letras, la literatura. Porque como decía Alfred Hitchcock, el cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Me dicen que Pinocho es una hazaña técnica de la animación. Debe ser. No lo dudo, pero lo ignoro. Solo puedo acudir a mi memoria, a la película de Walt Disney como referencia permanente. Por cierto, la he vuelto a ver y me ha parecido maravillosa como la primera vez que la vi. No recuerdo ya en qué pantalla. No he leído el libro de Carlo Collodi que tengo aquí de 1882, pero me consta que Del Toro es un mago de la fantasía. Lo sigo siempre y me sorprende en cada nueva aventura de la imaginación, como solo pueden hacerlo los grandes narradores. La primera vuelta de tuerca genial del Pinocho de Del Toro no se nota, pero rige toda la narración. Insisto, no he leído el libro pero en este nuevo Pinocho, un padre pierde a un hijo y desesperado, talla en madera durante una noche etílica a un muñeco que será su hijo imposible. Todos hemos tallado alguna vez una noche a un hijo imposible. En mi memoria, en cambio, un muñeco de madera se convierte en un niño verdadero gracias a una hada azul que lo toca con sus poderes mágicos. La película de Del Toro trata de un padre enloquecido por la pérdida, destruido por la tragedia, abatido por el amor que pondrá en un pedazo de madera tallado a imagen y semejanza del que se ha ido para siempre. El recuerdo suele ser un tirano. Mientras veía el Pinocho de Guillermo del Toro, me faltaban Juan el Honrado y Stromboli, los malvados personajes de Disney, pero empecé a ver otra obra, distinta, más profunda, más triste, la del enfrentamiento, el combate del padre que desea otro hijo, y la del hijo que no quiere a ese padre. No sé si hago psicoanálisis de banqueta, pero de eso trata este Pinocho. No sé si siempre trató de lo mismo y yo vi la que a Disney le dio la gana. Los grandes realizadores pueden darse lujos costosos. Del Toro pone a Pinocho y a Geppetto en la Italia fascista y a Mussolini en un teatro de marionetas donde da terribles órdenes supremas. La imaginación de Del Toro no conoce límites. El poder de su magia transforma al espectador
en alguno de sus personajes. Al terminar la película supe que siempre hemos sido un niño de madera que no satisface al padre, ese hombre que sufre por una pérdida irreparable. Yo tengo aquí esta edición de Gribaudo, Carlo Collodi, Pinocho, ilustraciones originales de Giuseppe Ricobaldi. Este es el libro que ahora leeré justo después de ver la gran película de Guillermo del Toro. A pesar de que las adaptaciones cinematográficas no han sido vistas con buenos ojos por los críticos de cualquiera de las dos artes narrativas, el vínculo entre literatura y cine es tan antiguo como el cine mismo. Los primeros grandes cineastas, tanto en Europa como en América, se inspiraron en la narrativa escrita para llevar a cabo sus películas. El cineasta francés Georges Méliès ya había llevado La Cenicienta al cine a partir de una adaptación teatral antes de filmar Le Voyage dans la Lune, cuyo guión, escrito por su hermano, está claramente basado en De la Tierra a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres en la Luna de H.G. Wells. Esta película es considerada fundamento del cine y aunque aún tiene el formato de una obra de teatro filmada, los trucos de montaje de los que se valía el director francés anticipaban el éxito del cinematógrafo como espectáculo y medio para contar historias. David Wark Griffith, considerado el padre del cine moderno, junto con la corriente rusa, fue el creador de lo que se terminaría por llamar lenguaje cinematográfico. Las herramientas narrativas que utilizó el estadounidense como primer plano, los flashbacks o las historias que se desarrollan de manera paralela no fueron sino un exitoso intento de recrear las técnicas de sus autores literarios favoritos, específicamente de la novela europea decimonónica. Inspirado en Dickens y su manejo del tiempo y el espacio, Griffith comenzó a mover la cámara y cortar los tiempos y los espacios, marcando acentos a través de detalles, acercamientos o cortes abruptos, tal y como ya se hacía desde hacía mucho en la literatura. Esto le dio una fuerza brutal al cinematógrafo y aportó una infinidad de recursos que lo apartaban de la concepción inicial de una puesta en escena. D.W. Griffith pasó a la historia como pionero del lenguaje cinematográfico, a pesar de que su más aclamada película, Nacimiento de una Nación, fuera una oda al Ku Klux Klan y una clara apología del racismo. En ese film, en esa película, fue donde estrenó con bombo y platillo el montaje paralelo, novedoso recurso en aquel entonces donde podíamos ver una damisela en peligro al tiempo que el héroe cabalgaba a toda velocidad para rescatarla. Esta fórmula tan cinematográfica de contar dos historias que avanzan hasta encontrarse estuvo inspirada en los recursos que la literatura ya exponía desde tiempo atrás. El director estadounidense Damien Chazelle, ganador del premio a Mejor Director en 2016 con La La Land, usted la habrá visto, nos entregó el año pasado una ficción épica sobre aquellos años en que Griffith tramaba sus películas. Hablo de Babilonia, Babylon, protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. La historia se desarrolla en los años 20 del siglo pasado y gira en torno a Manny Torres, un joven que persigue una carrera en Hollywood interpretado por el mexicano Diego Calva. El título hace clara referencia a Intolerancia, la película de 1916 que fue la ruina de Griffith. Después de su éxito con El Nacimiento de una Nación, el director estadounidense tiró la casa por la ventana con una película por demás ambiciosa. Griffith quiso unir 4 historias: la caída del imperio babilónico a manos de los persas, la matanza de protestantes de San Bartolomé en 1572, la misión y la muerte de Cristo y un melodrama contemporáneo de crimen y muerte. Para esto, David Wark Griffith construyó una gigantesca Babilonia moderna en mitad de Hollywood que lo condenó al fracaso financiero y que quedó por años como un elefante blanco que le recordaba a los cineastas debutantes que tuvieran cuidado con sus ambiciones. La película de Chazelle
No ha tenido la respuesta que se esperaba del público, pero se coló a los Óscares en las categorías de Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario. Así las cosas en esta entrega de los Óscares. Se graba. El ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2017, Kazuo Ishiguro, es también un asiduo escritor en la industria fílmica. Ishiguro llega este año a los Óscares como uno de los nominados por su trabajo de adaptación del texto de la película Vivir, de Akira Kurosawa. Vale mencionar que esta película del gran maestro del cine japonés es a su vez una adaptación de la novela corta La muerte de Iván Ilich, uno de los textos clásicos de las letras modernas rusas. Ishiguro debutó como escritor de guiones con las películas Un perfil de Arthur G. Mason y El gourmet en el año de 1984. Para entonces, el escritor inglés de origen japonés había publicado su primera novela, Pálida luz en las colinas, y Ishiguro tuvo la oportunidad de ver, por primera ocasión, una de sus novelas adaptadas a la pantalla grande en el año de 1993, cuando James Ivory dirigió Los restos del día. Protagonizada, como usted recuerda, por Anthony Hopkins. El único argumento de Ishiguro escrito expresamente para el cine fue La canción más triste del mundo, dirigida por el cineasta canadiense Guy Maddin. Ambientada en la época de la Gran Depresión, esta película escrita por Ishiguro dejó para la retina de los espectadores la icónica imagen de la mítica Isabella Rossellini levantando sus piernas de cristal. Ishiguro tuvo el sueño de muchos jóvenes, ser músico y subirse a un escenario. No lo logró, pero su prolífica obra literaria y sus atrevidas incursiones en el cine seguramente han logrado satisfacer su curiosidad creativa. En su discurso de agradecimiento por el Premio Nobel, Ishiguro dijo: «Hay un montón de industrias cargadas de glamour alrededor de las ficciones, la del libro, la del cine, de la televisión y la del teatro. Pero al final, las ficciones tratan sobre una persona que le dice a otra, así lo siento yo. ¿Entiendes lo que digo? ¿Tú también lo sientes así?». Kazuo Ishiguro. La Primera Guerra Mundial dejó solo en Alemania 8 millones de muertos. La brutalidad del combate entre las principales potencias europeas terminó para siempre con el optimismo con que empezaba el siglo. El alemán Erich Paul Remarque peleó en el frente occidental en Flandes y vivió en carne propia los horrores de la guerra. Años después, en 1929, publicó bajo el nombre de Erich Maria Remarque una novela que se convertiría en un hito de la literatura bélica. Usted lo sabe, hablo de Sin novedad en el frente. La adaptación a la pantalla que logró Edvard Berger es impecable y así lo reconoce la Academia, que postuló el film, la película, en 9 categorías, incluyendo Mejor Película Extranjera y Mejor Guión Adaptado. Hoy hemos traído a esta sección el inicio de Sin novedad en el frente, un clásico indiscutible de la literatura antimilitarista. Yo tengo aquí esta edición de Nabonona. Se consigue en librerías y la traducción es de Judith Vilar. Escuche usted. Nos encontramos en la retaguardia a 9 kilómetros del frente. Ayer nos relevaron. Ahora tenemos el estómago lleno de judías con carne de buey. Estamos saciados y satisfechos. Incluso han sobrado para esta noche y cada uno de nosotros ha podido llenar su fiambrera para la cena. Además, hay doble ración de salchicha y de pan. Esto va bien. Hacía mucho tiempo que no se había presentado un caso como este. El Furriel, con su cara roja como un tomate, viene en persona a ofrecernos la comida. Llama con una seña a todos los que pasan y les sirve una buena ración. Casi está desesperado, pues no sabe cómo vaciar de rancho su caldera. Jaden y Miller han encontrado un par de baldes y se los han hecho llenar hasta los topes, como reserva. Jaden lo hace por gula, Miller por precaución. Nadie puede explicarse dónde diablos mete Jaden tanta comida.
Él sigue, como siempre, más seco que un arenque prensado. Pero lo mejor es que también hemos tenido doble ración de tabaco. 10 cigarros, 20 cigarrillos y 2 pastillas para mascar a cada uno. Es una cantidad muy razonable. He cambiado mis pastillas por los cigarrillos de Kaczynski, con lo que ahora tengo 40, suficientes para un día. Si he de decir la verdad, no nos estaban destinadas tantas provisiones. Los prusianos no son tan espléndidos. Todo lo debemos a un simple error. Hace 15 días que nos hicieron ir a la primera línea a relevar. Nuestro sector estaba bastante en calma y por esto el Furriel recibió para el día de nuestra vuelta la cantidad habitual de provisiones y había preparado lo necesario para los 150 hombres de nuestra compañía. Pero sin embargo, el último día precisamente, con una gran sorpresa por nuestra parte, la artillería pesada inglesa hizo de las suyas sin parar, ametrallando sin descanso nuestra posición y causándonos tantas bajas que solo regresamos 80 hombres. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado esta semana. De Seix Barral, Alba Céspedes, El cuaderno prohibido. Valeria Cosati vive sofocada por las convenciones sociales de la Italia de los años 50, atrapada entre sus roles de esposa y madre. Presa de un impulso inexplicable, compra un pequeño cuaderno en el que anota sus reflexiones y donde empieza a revelarse lo insatisfactorio de su vida burguesa. En ese espacio prohibido que le proporciona la escritura van aflorando conflictos subterráneos y resentimientos ocultos. Alba Céspedes, debo decirles que yo no conocía ni había leído a Alba Céspedes y que ahora me parece una escritora de lo más interesante. Nació en Roma en 1911, hija del embajador cubano en Italia y criada en una familia políglota, culta y progresista. Trabajó como periodista en la década de los 30 y publicó su primer libro de relatos, L'anima degli altri, en 1935. Seix Barral, Alba Céspedes, El cuaderno prohibido. Ahora, este libro de un narrador mexicano, ya no tan joven, ya más bien experimentado, Bernardo Esquinca, Necropolitana, publicado por la editorial Almadía. Una sombra recorre las calles del centro histórico de la Ciudad de México. A través de ritos de magia oscura, esta presencia invoca las energías que han sido absorbidas por las viejas fachadas de la urbe a lo largo de su historia. Paciente y furtivo, este nigromante fragua una venganza en contra de quien ha condenado su nombre al olvido. Casasola es un personaje que se repite en una y otra novela de Bernardo Esquinca. Acérquese una vez más a Necropolitana, Almadía. Libros del asteroide. Patrick Svensson, El Evangelio de las Anguilas. Un libro extraño y apasionante. En traducción de Carmen Montescano. Esta es la historia de una obsesión que ha perseguido a científicos y filósofos durante siglos, que ha traído de cabeza a pensadores como Aristóteles o Freud, incapaces de descifrar los misterios de un ser aparentemente común, pero que hoy en día sigue siendo un enigma, la anguila. Desde que nace, con su extraño comportamiento y sus diversas metamorfosis, parece eludir el conocimiento humano. No sabemos cómo se reproduce, ni qué la lleva de repente a dejar su hábitat de agua dulce para ir a morir al lejano mar de los sargazos. Extrañas anguilas poetas que mueren en el mar de los sargazos. Libros del asteroide, Patrick Svensson, de la mesa de novedades. Hay de aquellos muchachos que se rebelan contra sus padres y que abandonan caprichosamente la casa paterna. Nunca lograrán nada bueno en este mundo y antes o después tendrán que arrepentirse de ello amargamente. Estas palabras son pronunciadas por el grillo parlante del libro Pinocho, escrito por Carlo Collodi y que recientemente fue retomado para el cine por el mexicano Guillermo del Toro. ¿Qué motivó a del Toro a hacer una nueva versión de Pinocho?
Probablemente que en el relato del pícaro niño de madera hay muchas vías para pensar asuntos relativos al poder, al disenso, a la diferencia, a la obediencia y a la rebeldía. Del Toro ha acostumbrado a sus espectadores a las historias de personajes excéntricos e incomprendidos, de monstruos que habitan en las sombras. En el texto de Collodi, el niño de madera reta al grillo parlante, que es una suerte de guía moral, diciendo: «Por mí puedes cantar, grillo, cuando te apetezca, pero yo sé que quiero marcharme de aquí mañana al amanecer, porque si me quedo, me ocurrirá lo que les ocurre a todos los demás chicos, es decir, me mandarán a la escuela y por las buenas o por las malas, me tocará estudiar. Y yo, para decírtelo con confianza, no tengo el más mínimo deseo de estudiar y me divierto más corriendo detrás de las mariposas y trepando a los árboles para coger los pajaritos de los nidos. Entre todos los oficios del mundo hay uno solo que se avenga con mi temperamento: el de comer, beber, dormir, divertirme y llevar de la mañana a la noche vida de vagabundo». Como menciona Antonio Colinas, traductor y prologuista de Pinocho, el libro de Collodi es un texto para todas las edades, lleno de cuestionamientos éticos y morales. En este sentido, el trabajo que realizó Guillermo del Toro hace justicia a este libro, que es, sin duda, un clásico de la literatura universal. A esta breve sección, a la que le hemos titulado Clásicos sin lágrimas, traigo hoy un clásico, vamos a llamarle doméstico, pero no por eso menos clásico. Hablo de Emilio García Riera, un crítico cinematográfico, un historiador del cine, un hombre que en su rigor traía el placer de las historias en la pantalla grande. Yo traigo aquí ahora Breve historia del cine mexicano, 1897-1997. Lo publicaron en aquel entonces con Aculta Encime y Canal 22. García Riera fue, durante muchos años además, un magnífico narrador. Recuerdo por ahora su extraordinario libro que se llama El cine es mejor que la vida. Clásicos sin lágrimas, para leer sin demasiado dolor. Vengo de un mundo en el cual las películas se guardaban en estas latas. Una lata muy similar a esta. De aquí salían, se montaban en un gran proyector. En una sala oscura salía un haz de luz y entraba usted a un buque fantasma. En la categoría de mejor película extranjera se encuentra nominada Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre. Argentina 1985 relata el juicio a las juntas militares, teniendo como personaje principal al fiscal encargado del caso, Julio Stracera, interpretado magistralmente por el actor Ricardo Darín. La trama de esta cinta es sencilla. Un grupo de jóvenes abogados bajo el mando de Stracera tienen el duro encargo de juntar evidencias para inculpar a los altos mandos militares del gobierno de Rafael Videla de incurrir en procedimientos ilegales, violación de derechos humanos y desaparición forzada. El juicio de las juntas militares en Argentina marcó un precedente en la política latinoamericana. Poco después de la resolución del caso, Ernesto Sábato declaró que jamás se juzgó en América Latina a los responsables de la subversión constitucional. Vale recordar, en este sentido, que Sábato en aquel año recibió el premio Miguel de Cervantes de literatura. Fue uno de los personajes clave en este caso, ya que presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada en diciembre de 1983 por órdenes del presidente Raúl Alfonsín. La comisión presidida por Sábato se encargó de recabar documentos y denuncias sobre los secuestros, desapariciones y torturas que ocurrieron entre los años de 1976 y 1983. De aquella labor, de aquel trabajo, resultó el informe titulado Nunca Más, conocido también como Informe Sábato, que fue entregado precisamente por el escritor al presidente Alfonsín el 20 de septiembre de 1984. En dicho texto, con más de 50 páginas,
Se documentaron más de 30,000 casos de abducción, tortura y asesinato. Respecto a este asunto, yo tengo aquí 2 libros que tienen que ver con esto y son del gran escritor Tomás Eloy Martínez. La novela de Perón, antes de la dictadura. Santa Evita, antes de la Guerra Sucia. Como todas las semanas, usted encontrará aquí, ya lo sabe, un espacio para la felicidad de las frases célebres, esas que se repiten en la sobremesa, esas que trae uno en la mente durante varias horas. Escuche usted esta. Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Stanley Kubrick. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.